Mi hermana me envió por accidente una nota de voz para nuestra madre. Lo que oí sobre mí me hizo irme a la mañana siguiente con un plan que ella nunca esperó. Estoy sentada en mi habitación sosteniendo en mis manos un sobre blanco con el logotipo del laboratorio Genom Plus. Me tiemblan tanto las manos que apenas puedo sostener el papel. El corazón me late con fuerza en la garganta y solo tengo un pensamiento en la cabeza. ¿Y si todo lo que he creído durante 24 años resulta ser mentira? Los resultados de la prueba de ADN. ¿Quién hubiera pensado que algún día tendría esto en mis manos? Hace solo una semana mi vida parecía normal, aunque no perfecta. Y ahora tengo miedo de abrir este sobre y descubrir la verdad que tanto he buscado. Todo empezó con un mensaje de voz de Annie, mi hermana menor, que siempre ha sido la favorita de mi madre. Me envió por error algo que estaba destinado a nuestra madre, y lo que escuché allí me hizo dudar de todo lo que sabía sobre mí misma y mi familia. Pero empecemos por el principio. Para entender por qué ese mensaje de voz me impactó tanto, hay que conocer a nuestra familia. Vivimos en un pequeño pueblo llamado Millertown, en las afueras del estado, donde todos se conocen desde hace 3 generaciones. Es uno de esos lugares donde las noticias se propagan más rápido que Internet y las familias viven juntas desde hace décadas. Nuestra familia nunca se ha considerado problemática o inusual. Son personas normales. Mi madre, Mandy, lleva 12 años trabajando en la tienda de ropa local Bella Moda. Conoce a todas las clientas por su nombre y puede pasar horas hablando con ellas sobre qué colores les quedan mejor. Papá Dave es camionero desde hace 27 años, ha recorrido todo el país de arriba abajo y cuenta historias sobre las carreteras como un auténtico escritor. Jovita, tengo 24 años y trabajo en la contabilidad de una pequeña empresa llamada Carpenter and Son, que se dedica al suministro de productos agrícolas. El trabajo es aburrido pero estable y me gusta que con los números no haya que hacer teatro. O son correctos o no lo son. Y Annie, de 22 años, es estudiante universitaria, estudia marketing y sueña con mudarse a Nueva York para convertirse en una mujer de negocios de éxito. Su madre la apoya en esto. Yo suelo guardar silencio. A primera vista es una familia normal, pero si se mira más de cerca, se nota que en nuestra casa siempre ha existido una división invisible. Por un lado están mi madre y Annie. Son como amigas del instituto que nunca han crecido, pueden pasar horas sentadas en la cocina, tomando café en esas tazas ridículas, con frases como la mejor madre del mundo y hablando de todos sus conocidos. Tienen sus propias bromas, sus secretos, sus tradiciones. Los sábados van juntas de compras, se prueban ropa y se ríen como colegialas. Cuando Annie era pequeña, su madre la llevaba al salón de belleza cada 2 semanas, le compraba los vestidos más bonitos de la sección infantil y la apuntaba a clases de baile, gimnasia y francés. Annie siempre fue su princesa, una niña especial que se merecía lo mejor. Recuerdo que a los 12 años, Annie quiso tener un perro. Mamá convenció a papá durante 2 días seguidos hasta que él cedió y trajo a casa un pequeño spaniel. Annie lo llamó Príncipe y ese perro vivió con nosotros 5 años hasta que murió de viejo. Cuando a los 7 años pedí un hámster, mamá dijo: los animales en casa son suciedad y olor, mejor te compramos una muñeca nueva. Por otro lado, mi padre y yo no es que fuéramos una especie de coalición en su contra, simplemente nos entendíamos sin necesidad de palabras. Mi padre nunca hablaba mucho, pero cuando volvía de sus viajes siempre encontraba tiempo para hablar conmigo, me contaba cosas sobre las carreteras, las ciudades que había visto, la gente que había conocido, sobre las paradas en pequeñas cafeterías donde preparaban las hamburguesas más deliciosas del estado,
sobre las puestas de sol, sobre los interminables campos de maíz, sobre cómo cambiaba el país año tras año, y yo compartía con él mis problemas en el trabajo, mis sueños, mis planes. Era la única persona que me escuchaba de verdad. Cuando le contaba sobre clientes difíciles o sobre mi deseo de aprender otro programa informático, papá asentía y hacía preguntas inteligentes. Estaba orgulloso de mi independencia, de mi deseo de desarrollarme. Tienes una mente analítica como yo, decía. Es una cualidad poco común. Mi madre se comportaba conmigo, ¿cómo decirlo?, de manera funcional. Me daba de comer, me vestía, me enviaba al colegio, revisaba mis deberes, firmaba mi diario, asistía a las reuniones de padres, pero nunca recibí el cariño con el que rodeaba a Annie. Cuando Annie enfermaba, mamá se tomaba el día libre y se sentaba a su lado con el termómetro y las medicinas, le leía libros y le llevaba caldo en una bandeja con un mantelito de flores. Todo el apartamento giraba en torno a la princesa enferma. Cuando yo enfermaba, recibía las instrucciones habituales. La pastilla está en el armario, tómate con miel y quédate en la cama. Estaré en el trabajo hasta las 6. Recuerdo que en noveno curso me rompí la mano al caerme de la bicicleta. Mi padre estaba de viaje. Mi madre me llevó al hospital, esperó a que me pusieran la escayola, pero en casa me dijo: bueno, tonta, ahora tendrás más cuidado con tus acrobacias. Y cuando Annie se torció el pie en clase de educación física en el 11º curso, mi madre no se separó de ella durante 3 días, le dio masajes, le puso compresas, llamó al médico a casa e incluso le trajo de trabajo sus revistas favoritas. No me quejo, no quiero que me compadezcan, simplemente constato un hecho. En nuestra familia siempre ha quedado claro quién es la hija de mamá y quién la de papá. Annie se aprovechaba de ello, no con malicia ni a propósito, pero se aprovechaba. Cuando teníamos que pedirle algo a mamá, permiso para ir a una fiesta, dinero para algo nuevo, que nos dejara hacer menos tareas domésticas, siempre enviábamos a Annie. Sabía sonreír tan dulcemente, abrazar a mamá por los hombros y murmurar: mamá, ¿puedo? Y mamá se derretía como un helado al sol. Conmigo esos trucos no funcionaban. Siempre tenía que ganármelo todo, demostrar que me lo merecía, incluso las pequeñas cosas. Si quería un bolso nuevo para el colegio, tenía que esperar hasta mi cumpleaños y ganármelo con buenas notas. Annie simplemente decía, quiero, y lo conseguía. Papá lo veía. A veces captaba su mirada cuando mamá rechazaba una vez más mis peticiones, pero le permitía todo a Annie sin discutir. Él no decía nada, pero en sus ojos se leía comprensión y compasión, y a veces también cierta impotencia. Como hombre no podía intervenir en asuntos de mujeres. Tu madre es diferente, me dijo una vez cuando yo tenía 17 años y sentía especialmente esta desigualdad. Estábamos sentados en su camión en el aparcamiento, acababa de volver de un viaje y me había traído un libro sobre contabilidad que le había pedido. Ella no sabe mostrar el mismo amor a todos, pero eso no significa que no te quiera. Entonces asentí, pero en el fondo sabía que me quería, pero de otra manera. Te quiere, pero menos. Annie siempre ha sido así, vivaz, brillante. Hacía amigos fácilmente, reía fácilmente, lloraba fácilmente. Emocional, expresiva, era el alma de cualquier compañía. En la escuela la elegían para el parlamento estudiantil, la invitaban a todas las fiestas, los chicos le escribían notas, su madre la adoraba y siempre contaba a sus conocidos los éxitos de su querida hija. Nuestra Annie es tan talentosa, decía mientras hacía cola en la tienda o en la parada del autobús. Los profesores dicen que será una excelente especialista en marketing. Mi madre hablaba de mí con menos frecuencia y brevedad. Vita es una chica trabajadora, todo le irá bien. Yo era más tranquila, más reservada, menos sociable. Probablemente eso también era parte del problema.
Era más fácil querer a Annie. Ella mostraba inmediatamente que necesitaba atención, cariño y cuidados. Sabía pedir las cosas correctamente, dar las gracias correctamente, mostrar su entusiasmo correctamente. Yo, en cambio, me lo guardaba todo para mí. No sabía jugar a esos juegos. Cuando Annie entró en la universidad, mi madre estuvo nerviosa durante semanas, le preparó las cosas, lloró de emoción y orgullo. Fue con ella al día de puertas abiertas, conoció a los profesores y la instaló personalmente en la residencia de estudiantes. Cuando terminé la escuela y buscaba trabajo, mi madre simplemente me dijo: bueno, estás creciendo, es hora de que te ocupes de ti misma. Entonces mi padre se acercó a mí y me dijo en voz baja: estoy orgulloso de ti, Vito. Eres fuerte e inteligente. Todo te saldrá mejor de lo que imaginas. Sus palabras significaron para mí más que 1000 abrazos de mi madre para Annie. Así era nuestra familia. No era perfecta, pero era la mía, y nunca dudé de que, a pesar de todos los defectos y peculiaridades de nuestras relaciones, todos estábamos unidos por lazos de sangre. Que mi padre, que siempre me apoyó y me entendió, era realmente mi padre, que ese hombre que me traía regalos de sus viajes, me felicitaba por mis buenas notas y me enseñaba pacientemente a conducir en un aparcamiento a las afueras de la ciudad, era mi padre biológico, que todos nosotros, Dave, Mandy, Annie y yo, éramos una verdadera familia a pesar de todas sus imperfecciones. Hasta el día en que Annie me envió ese mensaje de voz. Ahora estoy aquí sentada, mirando el sobre que contiene la respuesta a una pregunta que nunca quise hacer, pero ahora tendré que saber la verdad, sea cual sea. Mis manos aún tiemblan cuando finalmente me atrevo a romper el sello, pero primero hay que retroceder una semana, a la noche en que todo comenzó. Era martes, poco después de las 8. Acababa de llegar del trabajo, agotada y hambrienta. Había sido un día duro en el trabajo. Nos estaban inspeccionando Hacienda y me pasé 8 horas rebuscando entre papeles, buscando unos documentos de hacía 2 años. Me dolía la cabeza y me rugía el estómago, recordándome que mi almuerzo había consistido solo en café y galletas. Al entrar en casa, oí unos sonidos familiares que provenían de la cocina. Mi madre y Annie estaban discutiendo animadamente y de vez en cuando estallaban en carcajadas. Annie había venido a pasar el fin de semana desde la universidad y, como siempre, enseguida había conectado con mi madre. La saludé, pero estaban tan absortas en la conversación que apenas me respondieron con un gesto. Vita, en la nevera queda un poco de pollo de ayer, dijo mi madre sin apartar la vista de la conversación con Annie sobre un vestido que quería comprarse. Asentí y me fui a mi habitación, una situación habitual. Cuando Annie estaba en casa, yo pasaba desapercibida. No es que me molestara especialmente, ya me había acostumbrado. Solo era una constatación de los hechos. Me puse ropa cómoda, cogí el teléfono y me dejé caer en la cama. El día había sido tan agotador que ni siquiera tenía ganas de comer. Solo quería tumbarme y no pensar en nada. Abrí Instagram, mi rutina nocturna habitual, ver qué hacen otras personas mientras yo estoy sentada en la oficina con hojas de cálculo de Excel. Desplacé el dedo por el feed. Alguien se había ido de vacaciones a Bali, alguien había montado su propio negocio, alguien presumía de su coche nuevo, el conjunto estándar de una vida exitosa en las redes sociales. Estaba viendo historias sobre viajes cuando la pantalla se iluminó con una notificación de un mensaje de voz de Annie. Era extraño, ya que casi nunca nos comunicábamos por mensajes privados, y si tenía que decirme algo, simplemente entraba en mi habitación. Pulsé el mensaje y empecé a escuchar. La voz de Annie sonaba muy natural, como si simplemente continuara una conversación. Sí, mamá, Vita seguramente ha salido a su padre biológico, y ahí se cortó la grabación. Fruncí el ceño sorprendida.
¿Qué tontería es esa? ¿Por qué habla de mí en tercera persona como si estuviera lejos y no en la habitación de al lado? ¿Y qué significa padre biológico? 15 segundos después, el mensaje desapareció. Eliminado por el remitente, me levanté de la cama y fui a la cocina. Mamá y Annie seguían sentadas a la mesa mirando algo en el teléfono de Annie. Annie, dije, acabas de enviarme un mensaje de voz muy extraño. ¿Qué era eso? Annie levantó la vista del teléfono y por un segundo pareció desconcertada. Luego sonrió rápidamente. Eso no es nada especial. Solo estaba bromeando. No le hagas caso. ¿Pero dijiste algo sobre tu padre biológico? Vito, intervino mi madre con ligera irritación. No te fijes en detalles sin importancia. Annie dijo que era una broma, así que era una broma. Annie asintió. Exacto, solo estaba bromeando. Ya sabes cómo soy. Me quedé un segundo más mirándolos. Annie solía bromear a menudo, a veces de forma bastante extraña. Tenía un sentido del humor muy peculiar, así que simplemente asentí. ¿Vale? Volví a la habitación, saqué el pollo de la nevera y me lo comí de pie junto al fregadero. No me apetecía sentarme a la mesa con ellos y escuchar sus conversaciones sobre cosas que no me concernían. Pasé el resto de la noche frente al ordenador, terminando el informe que no había podido terminar en el trabajo. Annie y su madre se quedaron mucho tiempo riéndose en la cocina y luego vieron una serie en el salón. Oía sus voces a través de la pared, pero no presté atención. La sinfonía nocturna habitual de nuestra casa. Alrededor de las 11 me fui a dormir. Me quedé dormida pensando en la jornada laboral del día siguiente y en que no debía olvidarme de llamar a mi padre, que había prometido venir el fin de semana. Me olvidé del mensaje de voz de Annie, al menos en ese momento. Al día siguiente, el trabajo fue relativamente tranquilo. La agencia tributaria terminó la inspección y pudimos volver a la rutina habitual. Estaba revisando los documentos acumulados durante el día cuando una clienta llamó para reclamar una factura. Tuve que pasar media hora explicándole por qué tenía esos importes, buscando errores en los cálculos y volviendo a hacer todo de nuevo. Por la noche llegué a casa cansada y de mal humor. Annie ya se había ido a la universidad y mi madre estaba viendo las noticias en la televisión. Mi padre estaba de viaje y no volvería hasta el viernes. Cené y me fui a mi habitación. Por la noche tenía que lavarse el pelo y lavar algunas prendas, tareas cotidianas que le ayudaban a no pensar en el trabajo. Hacia las 9 fue a la cocina a lavar los platos después de cenar. Mamá ya se había acostado. Siempre se acostaba temprano porque se levantaba temprano para ir al trabajo. De pie junto al fregadero, lavando mecánicamente los platos, de repente recordé la llamada de Annie del día anterior. No sé qué me llevó a ello. Quizás el silencio del apartamento permitió que mi mente divagara libremente. Vita seguramente se ha vuelto loca por su padre biológico. ¿Por qué biológico? ¿Qué significa esa frase? Me detuve con el plato enjabonado en las manos. Empecé a analizarlo. Cuando alguien dice padre biológico, normalmente significa que hay otro padre, no biológico, por ejemplo, un padrastro o un padre adoptivo, pero nosotros no tenemos ningún padrastro. Papá Dave es papá Dave. Nunca ha sido de otra manera. Mamá se casó con él cuando tenía 22 años y desde entonces están juntos, sin matrimonios anteriores, sin otros hombres. Entonces, ¿por qué Annie dijo biológico? Quizás fue solo una broma desafortunada. Annie a veces decía cosas extrañas para intentar ser graciosa. Quizás quería decir algo completamente diferente, pero las palabras no le salieron bien. Pero borró el mensaje. ¿Por qué borrar una broma normal? Terminé de lavar los platos y me sequé las manos. Fui al salón, me senté en un sillón e intenté pensar con lógica. Annie dijo, Vita seguramente se ha vuelto loca por su padre biológico. En ese contexto sonaba como una explicación de algo.
como si le estuviera explicando a mi madre por qué me comportaba de cierta manera. Ella es así porque se ha vuelto como su padre biológico, pero ¿en qué me parezco a mi padre? Mi padre es un hombre inteligente. Terminó la escuela con honores, quería entrar en la universidad, pero no pudo ser. Tenía que ayudar a su padre con la granja. Ahora, a los 47 años, planea abrir su propia empresa de transporte. Lee libros, le interesa la historia, sabe resolver problemas complejos. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Por qué Annie hablaba de ello como si fuera algo negativo? Me senté en la silla y le di vueltas a diferentes versiones en mi cabeza. Quizás lo había tan entendido mal. Quizás realmente era una broma, solo que mala. Pero por alguna razón no podía tranquilizarme. Algo no me dejaba en paz. Durante los siguientes días, varias veces me sorprendí a mí misma pensando en esa frase. En el trabajo, en el autobús, antes de dormir, daba vueltas en mi cabeza como una canción repetida. El jueves por la noche llamé a Annie, solo por curiosidad, como si me interesara saber cómo le iba en la universidad. ¿Todo bien?, dijo. Clases, seminarios, trabajos de curso, lo habitual. Hablamos unos minutos sobre sus estudios y luego, tratando de parecer natural, le pregunté: Oye, ¿qué querías decir ayer en ese mensaje de voz sobre tu padre biológico? Annie se quedó callada un segundo y luego se echó a reír. Olvídalo, ya te dije que estaba bromeando. Simplemente se me mezclaron las palabras. Pero, Vito, en serio, no significaba nada. Estaba muy cansada después de clase y decía tonterías. Sonaba convincente, pero por alguna razón sentía que no estaba diciendo toda la verdad. El viernes, papá volvió de su viaje. Como siempre, le trajo a mamá un ramo de flores de la parada del autobús y a mí un chocolate con un sabor inusual que compró en un pueblecito. Nos sentamos en la cocina y él nos contó sobre el viaje, sobre las cosas interesantes que había visto y sobre sus planes para el próximo vuelo. Mamá lo escuchaba con media atención, porque en la televisión estaban dando su serie favorita. Yo miraba a papá y pensaba, sí, realmente me parezco a él. Tenemos los mismos ojos marrones, el mismo corte de cara. Los dos somos tranquilos, no nos gusta el ruido, preferimos los hechos a las emociones. Annie se parece más a mamá, igual de expresiva, igual de sociable. No hay nada de extraño en ello. Los hijos siempre se parecen a sus padres. Entonces, ¿por qué la frase de Annie no me dejaba tranquila? El sábado transcurrió como de costumbre. Papá trabajaba en el garaje con el coche, mamá limpiaba el piso, yo la ayudaba e intentaba no pensar en tonterías, pero por la noche, tumbada en la cama, daba vueltas y vueltas a esa frase en mi cabeza. Padre biológico. ¿Por qué no simplemente padre? ¿Por qué necesariamente biológico? Y de repente lo comprendí. ¿Y sí? ¿Y si no es una broma? ¿Y si Annie sabe algo que yo no sé? Esa idea me golpeó como un rayo. Me senté bruscamente en la cama sintiendo cómo se aceleraba mi pulso. No, es una tontería, es paranoia. Estoy inventando problemas de la nada. Pero ¿y sí? Me levanté y me acerqué al espejo. Me miré atentamente. Ojos marrones, cabello oscuro, rostro ovalado. Me parezco a mi padre, pero el parecido no es una garantía absoluta de parentesco. Las personas pueden parecerse sin ser parientes. Alto. ¿En qué estoy pensando? Es una locura. Mi padre es mi padre, siempre lo ha sido. Lo recuerdo desde mi infancia, recuerdo cómo me enseñó a montar en bicicleta, cómo me llevaba al médico cuando estaba enferma, cómo me ayudaba con los deberes. Nunca he tenido otro padre, pero el mensaje de voz, me tumbé en la cama e intenté dormir, pero no podía conciliar el sueño. Las ideas se agolpaban en mi cabeza, cada una más absurda que la anterior. ¿Y si mi madre había tenido una aventura? ¿Y si mi padre no era mi padre biológico? ¿Y si Annie lo sabía y yo no?
No conseguí dormir hasta la mañana siguiente. La mañana del domingo me recibió con los ojos rojos y dolor de cabeza. Apenas había dormido, dando vueltas en la cama y repitiendo la misma frase en mi cabeza una y otra vez. Cuando sonó el despertador a las 8 ya estaba destrozada. Me levanté, me duché y me tomé un café. Intenté convencerme de que todo eso eran solo miedos nocturnos que parecían ridículos a la luz del día, pero no lo conseguí. Las dudas no desaparecían. Durante el desayuno mi madre leía una revista y mi padre veía las noticias en el teléfono. La tranquilidad habitual de un domingo, nada sospechoso, nada extraño. Papá, dije, tratando de sonar natural, ¿puedo ir a verte mañana? Quiero hablar contigo sobre ese programa informático del que me hablaste. Mi padre levantó la vista del teléfono. Claro, ¿qué le ha pasado a tu ordenador? Nada especial, solo quiero entender los ajustes. Mamá no apartaba la vista de la revista. Para ella era una conversación normal que no le concernía. Pasé el resto del día en un estado extraño. Intenté ocuparme de las tareas habituales, limpiar, lavar la ropa, preparar la comida para la semana siguiente, pero mi cabeza estaba ocupada con otras cosas. Busqué en Google información sobre las pruebas de ADN, cuánto cuestan, dónde se pueden hacer, cuánto tiempo hay que esperar los resultados. Leí foros donde la gente compartía sus historias sobre descubrimientos inesperados en la familia. Las historias eran diferentes. Algunos descubrían que tenían un hermano o una hermana que no conocían. Otros encontraban a sus padres biológicos después de ser adoptados y otros, que eran muchos, descubrían que sus padres no eran biológicos. Al leer estas historias sentía sentimientos encontrados. Por un lado, una parte de mí quería cerrar el portátil y olvidarme de todo. Por otro, quería saber la verdad, fuera cual fuera. Por la noche mi amiga Carol me llamó desde el trabajo. Quedamos en ir a comer juntas al día siguiente. Carol es la única persona del trabajo con la que he hecho verdadera amistad. Es 5 años mayor que yo, está divorciada y tiene una hija adolescente. Es una mujer práctica e inteligente, a la que no le gusta dramatizar. Suenas rara, me dijo. ¿Estás bien? Sí, solo estoy cansada. Ha sido una semana difícil. Lo entiendo. Bueno, hablamos mañana. Pensé si debía contarle a Carol mis sospechas, pero decidí guardármelo por ahora. ¿Y si me equivoco? ¿Y si realmente es solo paranoia? El lunes por la mañana fui al trabajo como siempre, pero a las 12 dije que no me encontraba bien y pedí permiso para irme a casa. Mi jefe me lo permitió, ya que rara vez me tomaba días libres, así que no hubo quejas. En lugar de ir a casa, fui a ver a mis padres. De camino mi corazón latía tan fuerte que parecía que todos a mi alrededor podían oírlo. Todavía no estaba segura de estar haciendo lo correcto, pero ya no podía detenerme. Mis padres vivían en una casa privada a las afueras de la ciudad. Era pequeña pero acogedora. Mi padre la había reformado él mismo hacía unos años y mi madre había plantado un jardín de flores junto a la entrada. Para mí, ese siempre había sido mi hogar. Al llegar al patio, vi a mi padre en el garaje. Estaba reparando algo en su coche, un Toyota viejo pero fiable que conducía cuando no estaba de viaje. Hola papá, lo saludé. Oh, Vito sonrió y se secó las manos con un trapo. ¿Has salido temprano hoy? No me encuentro muy bien. He pedido permiso para volver a casa. ¿Tienes fiebre? Su voz denotaba preocupación. No, solo me duele la cabeza. Creo que estoy agotada. Mi padre asintió. Entra en casa. Mamá te preparará un té de manzanilla. Yo me quedaré aquí media hora más y luego me voy con vosotros. Mamá estaba en la cocina preparando la comida. Al verme se apresuró. Vita, ¿por qué no estás en el trabajo? Me duele la cabeza. Papá me ha dicho que me prepararías un té de manzanilla.
Claro, ahora mismo, siéntate. Me senté a la mesa de la cocina y observé cómo mamá se afanaba junto a la cocina. Una madre normal, un día normal, nada sospechoso, pero por alguna razón la miraba con otros ojos. Intentaba encontrar en su comportamiento algo que confirmara mis temores o que los desmintiera. Mamá, ¿te acuerdas de cuando nací? ¿Cómo fue? Mamá me miró sorprendida. ¿Qué pregunta más rara? Claro que me acuerdo. ¿Por qué? Solo por curiosidad. Cuéntame. Puso una taza de té de manzanilla delante de mí y se sentó a mi lado. ¿Qué te puedo contar? Naciste a tiempo, sin complicaciones. Papá estaba en casa, no estaba de viaje. Estaba muy nervioso, incluso más que yo. Sonrió al recordarlo. Cuando el médico dijo que teníamos una niña, se puso muy contento. Dijo que te enseñaría todo, que te protegería de todos los chicos. Sonaba verosímil y cálido, pero ¿se puede confiar en los recuerdos? La gente suele adaptar el pasado a lo que le conviene recordar. ¿Hay fotos de aquella época? Claro, en el álbum, en el armario. ¿Quieres verlas? No, no hace falta. Solo preguntaba. Mi madre me miró fijamente. Vita, ¿estás bien? Estás haciendo preguntas muy raras. Estoy bien. Es que ayer hablaba con una amiga sobre la infancia y me acordé. Media hora después, papá entró en casa. Se había lavado las manos, pero todavía tenía manchas de aceite en la camiseta. Tengo que cambiarme, dijo. Vita, ¿quieres venir conmigo al ordenador mientras mamá prepara la comida? Era la oportunidad perfecta. Claro. Fuimos a la habitación de mi padre, donde había un ordenador viejo. Mi padre empezó a enseñarme un programa para llevar la contabilidad que había instalado recientemente. Intenté escuchar y hacer preguntas inteligentes, pero la mayor parte de mi atención se centraba en otra cosa. En el respaldo de la silla colgaba la chaqueta de trabajo de papá. Cuando se giró hacia el monitor, rápidamente le arranqué unos cuantos pelos. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que papá tenía que oírlo, pero no se dio cuenta de nada y siguió explicándome algo sobre la configuración del programa. Guardé los pelos en el bolsillo de mis vaqueros. ¿Puedo usar tu baño? Pregunté al cabo de unos minutos. Claro, en el cuarto de baño encontré rápidamente el cepillo de dientes de mi padre. Estaba en un vaso junto al de mamá. Era azul con restos de pasta de dientes. Dudé un segundo, luego lo envolví rápidamente en una servilleta y lo guardé en mi bolso. Cuando volví a la habitación, papá seguía sentado frente al ordenador. Es un programa interesante, dije. Gracias por enseñármelo. De nada. Si tienes alguna pregunta, llámame. Durante la comida hablamos de cosas normales. Papá contó sus planes para el próximo vuelo y mamá compartió noticias del trabajo. Intenté comportarme con naturalidad, pero me sentía como una delincuente. En mi bolso llevaba las pruebas robadas, pruebas que podían destruir a mi familia o confirmar que estaba paranoica. Después de comer me quejé de que no me encontraba bien y me despedí de mis padres. Mi padre me abrazó. Cuídate, hija, y si pasa algo, llámame enseguida. La palabra hija me impactó como un golpe. Quizás dentro de una semana me entere de que no tengo derecho a esa palabra. De camino a casa me detuve en el centro médico Genom Plus, del que había leído en internet. Era una pequeña clínica especializada en análisis genéticos. En recepción había una mujer agradable de unos 40 años. Buenos días. Me gustaría hacerme una prueba de ADN para determinar la paternidad. Por supuesto, tiene que rellenar un formulario. Dígame, ¿están presentes ambos participantes en la prueba? No solo yo, pero tengo material biológico. La mujer asintió. Entiendo, estos casos ocurren. Rellene el formulario y le explicaré el procedimiento. El procedimiento resultó ser sencillo. Me llevaron a una sala donde me tomaron una muestra de la parte interna de la mejilla,
Les entregué un cepillo de dientes y cabello en bolsas separadas. Los resultados estarán listos en 10 o 14 días, dijo el técnico de laboratorio. Le enviaremos un SMS cuando pueda recogerlos. Después de pagar $200, todos mis ahorros del mes, salí de la clínica con la sensación de haber cruzado una línea sin vuelta atrás. Las 2 semanas siguientes fueron un infierno para mí. Intenté comportarme con normalidad, pero por dentro estaba llena de tensión. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco. Cada vez que veía a mi padre me invadía una mezcla contradictoria de sentimientos: amor, vergüenza y miedo. En el trabajo, Carol me preguntó varias veces si todo iba bien. Parece que no duermes por las noches, me dijo durante la pausa para comer. Es que tengo mucho trabajo, le respondí. Vita, nos conocemos desde hace 3 años. Sé cuándo mientes. ¿Qué pasa? Me quedé callada un rato dando vueltas a la taza de café entre las manos. Luego dije, quizás pronto descubra algo que cambiará toda mi vida. ¿Estás embarazada? No, es más complicado. Carol no insistió. No le gustaba entrometerse en los asuntos ajenos sin que se lo pidieran. En casa empecé a observar a mi madre. Intenté detectar algo sospechoso en su comportamiento, pero ¿qué podía ser sospechoso? Mamá se comportaba como siempre, trabajaba, limpiaba, veía series. Lo único que me alarmó fue que empezó a llamar a Annie con más frecuencia, casi todos los días. Antes hablaban por teléfono 2 veces por semana, como mucho. Una noche incluso escuché parte de su conversación. Estaba en el pasillo cerca de la cocina, donde mi madre hablaba por teléfono. No te preocupes, todo irá bien. Sí, yo también lo creo. Lo importante es que ella no se dé cuenta de nada. Cuando mamá terminó la conversación y salió de la cocina, fingí rápidamente que salía del baño. ¿Con quién hablabas? Le pregunté inocentemente. Con Annie. Está preocupada por los exámenes. Quizás sea cierto, quizás me lo estoy imaginando todo, pero la frase, lo importante es que ella no se dé cuenta, me sonó demasiado sospechosa. Al 12º día de espera recibí un SMS. Sus resultados están listos. Puede recogerlos cuando le venga bien. Estaba en el trabajo cuando llegó el mensaje. Me temblaban tanto las manos que no podía marcar el número de la clínica. Me recompuse y llamé. Buenos días. He recibido un SMS diciendo que los resultados están listos. Sí, venga, trabajamos hasta las 6. ¿No puede decirme el resultado por teléfono? No, solo en persona y con el documento. Miré el reloj. Eran las 3 de la tarde. Quedaba mucho tiempo hasta el final de la jornada laboral, pero sabía que no podría pensar en nada más. Me acerqué al jefe. ¿Puedo irme antes hoy? Tengo que ir al médico. ¿Es algo grave? Una revisión rutinaria. Él asintió. Tener una buena relación con el jefe a veces es muy útil. A las 4 de la tarde estaba en la recepción de Genom Plus con mi pasaporte en la mano. Pasé a la consulta número 3, me dijo la misma mujer tan amable. En la consulta me recibió un médico genetista, un hombre de unos 50 años con el pelo canoso y ojos inteligentes. Siéntese, dijo, sosteniendo un sobre sellado en las manos. Antes de darle los resultados, quiero preguntarle, ¿está preparada para cualquier resultado? Mi corazón dio un vuelco. Sí, a veces las pruebas de ADN revelan información que puede ser dolorosa. ¿Estás segura de que quieres saberlo? Segura. Me tendió el sobre, entonces aquí tiene los resultados. Cogí el sobre con manos temblorosas. Dudé un momento. ¿Y si no lo abría? ¿Y si simplemente me marchaba y seguía viviendo en la ignorancia? Pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Rompí el sobre y saqué la hoja de papel. Miré el papel, pero las palabras se difuminaban ante mis ojos. Tuve que parpadear varias veces para enfocar la vista. Conclusión: la probabilidad de paternidad entre la muestra número 1, Dave,
Y la muestra número 2, Vita, es del 0%. Se descarta la relación genética con una precisión del 99%. El mundo dio vueltas a mi alrededor. Me agarré con fuerza al sillón tratando de no perder el conocimiento. 0%. Se descarta la relación genética. Dave no es mi padre. ¿Estás bien?, preguntó el médico inclinándose sobre mí. Asentí con la cabeza, aunque no estaba bien en absoluto. Sentí como si el suelo se hubiera derrumbado bajo mis pies. ¿Quiere agua? No, gracias. ¿Yo puedo quedarme un momento más? Por supuesto. El médico salió, dejándome sola con la verdad que tanto temía. 24 años de mi vida se habían basado en una mentira. El hombre al que quería como a un padre, al que consideraba la persona más cercana a mí, resultó no ser nadie, solo un extraño que por casualidad había entrado en mi vida. Y mi madre lo sabía todo este tiempo y guardó silencio. No sé cuánto tiempo estuve sentada en esa consulta, quizás 15 minutos, quizás más. Cuando finalmente me levanté, tenía las piernas como de algodón y un zumbido en la cabeza. No recuerdo nada del camino a casa. Era como si fuera en piloto automático. Solo recuerdo que detuve el coche cerca de la entrada y me quedé sentada mucho tiempo, agarrando el volante y tratando de entender qué hacer a continuación. En casa, mi madre estaba viendo la televisión. Al verme sonrió. ¿Qué tal el día en el trabajo? Me quedé en la puerta del salón mirándola, a esa mujer que durante 24 años había desempeñado el papel de madre cariñosa, ocultando el secreto más importante de mi vida. Mamá, tenemos que hablar. Algo en mi voz la hizo ponerse en guardia. Apagó la televisión y se volvió hacia mí. ¿Qué ha pasado? Me senté en el sillón de enfrente y saqué de mi bolso la hoja con los resultados. ¿Puedes explicarme esto? Mamá cogió el papel y empezó a leer. Observé cómo cambiaba la expresión de su rostro. Primero incomprensión, luego conmoción, luego pánico. ¿De dónde? Como, no importa de dónde, lo importante es lo que está escrito. Dave no es mi padre, ¿lo sabías? Mamá se quedó en silencio, mirando el papel con manos temblorosas. Mamá, te lo estoy preguntando, ¿lo sabías? Vita, puedo explicártelo todo. Entonces lo sabías. Sentí como una ola de ira me invadía por dentro. Lo has sabido durante 24 años y has guardado silencio. No es tan sencillo. ¿Cómo que no es tan sencillo? Explícame cómo no es tan sencillo. Mamá dejó el papel sobre la mesa y se echó a llorar. No muy fuerte, en silencio, pero las lágrimas le corrían por las mejillas. No quería que te enteraras. Claro, ¿y quién es mi verdadero padre? Mamá se quedó callada un buen rato, secándose los ojos con una servilleta. Se llama Gerard Stone. Trabajaba conmigo en la misma empresa cuando aún no estaba casada con Dave. Pero tú estabas casada. Nací un año después de vuestra boda. Sí, estaba casada, dijo mamá en voz baja sin mirarme. Pero Dave y yo teníamos problemas entonces. Él trabajaba mucho, siempre estaba de viaje. Me sentía sola. ¿Y tuviste una aventura? No fue solo eso. Gerard era bueno conmigo, me entendía, trabajábamos en un proyecto juntos, pasábamos mucho tiempo juntos. Ahórrate los detalles, exclamé. ¿Cuánto duró? Unos meses. Luego me di cuenta de que estaba embarazada y lo terminé todo. ¿Y él sabe lo mío? Mamá asintió. Lo sabe, pero tiene su propia familia, esposa, hijos. No quería complicaciones. Me senté y traté de asimilar lo que había oído. Resulta que en algún lugar del mundo vive un hombre que es mi padre biológico, pero al que no le importa un comino. Y el hombre que me crió, me amó y se preocupó por mí, resulta que lo hizo por bondad. ¿Dave lo sabe? No, al menos eso creía yo. ¿Creías? ¿Tienes dudas?
Mamá volvió a llorar. A veces me parecía que sospechaba algo, pero nunca preguntó nada. En ese momento se oyeron pasos en las escaleras. Dave volvía del trabajo. Normalmente me alegraba oír ese sonido. Ahora solo me provocaba pánico. «Hola, chicas», se oyó su voz desde el vestíbulo. «¿Qué tal?». Mamá me miró con miedo. «Vita, por favor, no se lo digas ahora. Dame tiempo para pensar». «¿Tiempo para pensar?». Me levanté de la silla. «Has pensado durante 24 años». Dave entró en la sala de estar y enseguida notó la tensión. «¿Qué pasa aquí?». Lo miré. A este hombre que me enseñó a montar en bicicleta, que me leía cuentos antes de dormir, que se enorgullecía de mis logros en la escuela, que ayer era mi padre y hoy, «Papá», dijo, y mi voz se quebró. «Siéntate, tenemos que hablar». Se sentó mirándome a mí y luego a mamá. «Dave», comenzó mamá, «¿puedo explicarlo todo?». «¿Explicar qué?». Le tendí la hoja con los resultados. La tomó y comenzó a leer. Observé cómo su rostro se endurecía con cada palabra. Cuando terminó de leer, se hizo un silencio sepulcral en la habitación. «¿Cuánto sabes?», le preguntó a mi madre sin levantar la vista del papel. «Dave, ¿cuánto sabes?», repitió en voz más alta. «Desde el principio», susurró mi madre. Dave dobló lentamente el papel y lo dejó sobre la mesa. Luego se levantó y se acercó a la ventana. 24 años, dijo sin volverse. 24 años criando a una niña ajena pensando que era mi hija. «¿Es tu hija?», exclamó su madre llorando. «La sangre no importa, tú la criaste, tú». «No te atrevas», se volvió él. «No te atrevas a decirme qué es importante y qué no. Me has engañado durante 24 años». Me senté y observé la escena sintiéndome responsable de la catástrofe. Mi necesidad de saber la verdad estaba destruyendo a la familia. «Papá», dijo en voz baja. Se volvió bruscamente hacia mí. «No me llames así». Esas palabras me golpearon como una bofetada. Sentí cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. «Dave, no te enfades con la niña», intervino mi madre. «Con la niña, no es una niña y no es mía». «Para», dije levantándome. «Solo para». Ambos me miraron. «Dave», dije, tratando de mantener la voz firme, «entiendo tu enfado. A mí también me cuesta asimilarlo. Pero el hecho de que no seamos parientes genéticos no borra 24 años». «Es fácil decirlo», murmuró él. «No hay nada fácil en esto», exclamé. «¿Crees que es fácil para mí descubrir que toda mi vida aún ha sido una mentira? Tú misma lo quisiste. Nadie te obligó a hacerte la prueba. Querías saber la verdad. ¿Para qué? ¿Para qué necesitabas esa verdad si lo destruye todo? No supe qué responder. En realidad, ¿para qué? ¿Por qué me metí donde no debía?». «¿Quién más lo sabe?», preguntó Dave de repente a mi madre. Mamá dudó. «Annie, ¿Annie lo sabe?». No le creyó. «Se lo conté hace un año, estaba creciendo», pensé. «¿Así que toda la familia lo sabía, excepto yo?». Dave se rió con amargura. «Genial, simplemente genial». Ahora entendía de dónde venía ese mensaje de voz. Annie sabía la verdad y lo había hablado con mamá, y yo había escuchado por casualidad parte de su conversación. «¿Por qué no me lo dijiste?», le preguntó Dave a mamá. «Tenía miedo de perderte». «Y ahora me has perdido por ella», dijo señalándome. «No», dijo mi madre bruscamente. «No le eches la culpa a Vita, es culpa mía, solo mía». Dave la miró fijamente durante un largo rato y luego me miró a mí. «Necesito pensar», dijo finalmente. «Me iré a casa de mi hermano unos días». «Dave, no te vayas», suplicó mi madre. «Podemos hablarlo». «¿Hablarlo?». Se rió sin alegría. «¿Qué hay que hablar?». «Tú me engañaste». «¿Y tú?». Se volvió hacia mí. «Destruiste lo que quedaba de nuestra familia». Se fue al dormitorio a recoger sus cosas. Mamá corrió tras él suplicándole que se quedara.
Yo me senté en un sillón y escuché sus voces, sintiéndome la peor persona del mundo. Media hora después, Dave salió con una bolsa en la mano. Llamaré dentro de unos días, le dijo a mamá en la puerta. Luego me miró. Espero que hayas conseguido lo que querías. La puerta se cerró tras él con un golpe sordo. Mamá se dejó caer en el sofá y se echó a llorar. Yo me senté a su lado, sin saber qué hacer. Abrazarla, consolarla. Pero ¿cómo se puede consolar a alguien cuando tú eres la causa de su dolor? Lo siento, susurré. No te disculpes, respondió mi madre entre lágrimas. Yo tengo la culpa. Lo estropeé todo hace 25 años. Nos quedamos sentadas en silencio, cada una sumida en su propio dolor. Entonces llamó Annie. Mamá, ¿cómo estás? Se oyó su voz por el altavoz. Annie, mamá volvió a llorar. Vita se ha enterado. Se ha hecho una prueba de ADN. Se hizo el silencio al otro lado del teléfono. ¿Está Vita ahí?, preguntó Annie por fin. Sí, déjame hablar con ella. Mamá me pasó el teléfono. Lo cogí con manos temblorosas. ¿Hola? Vita, eres una idiota, estalló Annie. ¿Por qué lo has hecho? Quería saber la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué más te da quién es tu padre biológico? Duff te crió, te quiso, se preocupó por ti. Él es tu verdadero padre. Lo era, le corregí. Era mi padre. Ahora ni siquiera quiere mirarme. Claro que no quiere, has destruido nuestra familia. Yo no la he destruido, fue mamá. Mamá cometió un error hace 25 años. Y tú has cometido un error ahora, podías haberte callado. Como tú. Tú también te callaste durante un año. Me callé para proteger a la familia. Y tú la has destrozado por tu estúpida curiosidad. Sentí como las lágrimas rodaban por mis mejillas. Annie, yo no quería. ¿No querías? ¿Y qué querías entonces? ¿No pensaste en las consecuencias? ¿No pensaste en lo que les pasaría a mamá y a Dave? Sí, lo pensé, pero no podía vivir con esa duda. Pues ahora vive con las consecuencias. Colgó el teléfono. Le di el teléfono a mi madre y me cubrí la cara con las manos. Todo salió mal, no como yo había imaginado. Pensé que descubriría la verdad y que eso me liberaría de alguna manera. En cambio, destruí todo lo que era importante para mí. Vita, dijo mi madre en voz baja, sé que estás sufriendo, a mí también, pero de alguna manera lo superaremos. ¿Cómo?, pregunté entre lágrimas. Dave me odia, Annie me odia, ya no tengo familia. El tiempo lo cura todo, dijo mi madre con incertidumbre, pero yo no lo creía. Hay cosas que el tiempo no cura. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar. Me levanté del sofá. Me voy a mi habitación. En mi habitación me tumbé en la cama y saqué el teléfono. En la pantalla había varias llamadas perdidas de Carol. No le devolví la llamada. No quería hablar con nadie. Me quedé tumbada en la oscuridad y pensé en lo que había hecho. ¿Merecía la pena saber la verdad? ¿No habría sido mejor seguir viviendo en la ignorancia? Pero ahora ya no importa. Lo que ha pasado no se puede cambiar. La familia se había roto y era culpa mía. Volví a llorar en silencio para que mi madre no me oyera. Lloré por mi padre perdido, por mi familia destrozada, por esa vida inocente que había terminado hoy a las 4 de la tarde en la consulta del genetista. Afuera empezaba a oscurecer. Mañana será un nuevo día y tendré que vivir de alguna manera con lo que he descubierto, si es que puedo vivir con ello. Dave volvió una semana después. Entró en casa cuando yo no estaba, estaba en el trabajo, se llevó el resto de sus cosas y dejó los papeles del divorcio sobre la mesa de la cocina. Mi madre me llamó al trabajo llorando tanto que al principio no pude entender lo que decía. Quiere el divorcio, logré entender finalmente. Dice que no puede más. Pedí que me dejaran salir antes y volví a casa. Mi madre estaba sentada en la cocina con los papeles en las manos y los ojos enrojecidos por las lágrimas.
¿Qué te ha dicho?, le pregunté. Nada. Solo entró, cogió sus cosas y dejó esto. Señaló los documentos. Ni siquiera habló conmigo. Cogí los papeles y los miré. Era un formulario estándar de solicitud de divorcio, sin reclamaciones sobre la división de bienes, sin complicaciones, simplemente el fin de 25 años de matrimonio en 2 hojas. ¿Por qué no intentas hablar con él?, me preguntó mi madre. No quiere verme, pero puedes intentarlo. Él te quería, te quería. Tiempo pasado, le llamé por teléfono esa misma noche. Tardó en contestar y cuando lo hizo, su voz era fría y formal. Hola, Dave, soy yo, Vita, pausa. ¿Qué quieres? Quería hablar. ¿Podemos vernos? No tenemos nada de qué hablar. Dave, entiendo que estés enfadado. ¿Enfadado? Se rió con amargura. Vita, no estoy enfadado. Simplemente no entiendo qué pasa entre nosotros después de esto. ¿Podemos seguir siendo las mismas personas que antes? No, no podemos, todo ha cambiado. La sangre no importa. Para ti quizá, para mí sí importa, no sabía qué decir. Mis argumentos se estrellaban contra el muro de su dolor. No quería que pasara esto, dije finalmente. Quizá, pero ha pasado. Dave, Vita, no me vuelvas a llamar. Necesito tiempo. Colgó el teléfono. Los meses siguientes fueron un infierno. Mis padres se separaron oficialmente. Dave alquiló un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Mi madre cayó en una depresión. Apenas podía ir al trabajo y casi nunca salía de su habitación. Annie venía los fines de semana, pero casi no me hablaba. Cuando nos encontrábamos en la misma habitación, reinaba un silencio tenso. Ella me culpaba de todo lo que había pasado y no estaba dispuesta a perdonarme. Has destruido nuestra familia por tu egoísta curiosidad, me dijo una vez cuando nos encontramos por casualidad en la cocina. Yo no quería, no querías, pero lo hiciste. Y ahora mamá sufre, Dave sufre, todos sufren. Espero que te haya servido de lección. Intenté hablar con ella, explicarle, pero no me escuchó. Para ella yo era la culpable de la catástrofe y eso no iba a cambiar. En el trabajo, Carol se dio cuenta de mi estado. ¿Qué te pasas?, me preguntó durante la pausa para comer. Tienes muy mal aspecto. Dudé mucho si contarle la verdad. Luego decidí que necesitaba al menos a una persona que me entendiera. Le conté todo desde el principio hasta el final. Carol escuchó en silencio, solo asintiendo de vez en cuando. Es una locura, dijo cuando terminé. ¿Y qué piensas hacer ahora? No lo sé. Vivo el día a día. ¿No has pensado en buscar a tu padre biológico? Lo he pensado. Claro que lo he pensado. Mi madre me dio su nombre completo y el último lugar de trabajo que recordaba. Gerard Stone, arquitecto, trabajó hace 30 años en Wilson and Partners. Lo encontré en las redes sociales. Un hombre de 51 años, cabello canoso, rostro inteligente, casado, 2 hijos, un niño y una niña, un arquitecto exitoso con su propia empresa. Vivía en Denver, a 2 horas en coche de nosotros. Durante varias semanas miré sus fotos tratando de encontrar similitudes en mí misma, quizás la forma de la nariz, quizás la expresión de los ojos. Era difícil de decir. Al final me armé de valor y le envié un mensaje por Facebook. Hola, me llamo Vita Johnson. Quizás no recuerdes a mi madre, Mandy. Trabajó con usted hace 25 años en Wilson y Partners. Necesito hablar con usted sobre un asunto importante. Por favor, póngase en contacto conmigo. La respuesta llegó 2 días después. Hola, Vita. ¿Recuerdo a tu madre? Sospecho de qué quieres hablar. Lo siento, pero no puedo ni quiero tener nada que ver con eso. Tengo una familia que no sabe nada de esa historia y quiero que siga siendo así. Espero que entiendas mi postura. Te deseo lo mejor. Así que mi padre biológico no quería tener nada que ver conmigo, como era de esperar. No respondí a su mensaje. ¿Qué podía decir?
Gracias por tu sinceridad. Perdona por molestarte. Él me dio la vida, pero no quería tener nada que ver con ella. Dave me dio amor y cuidados, pero ahora no quería verme. Me encontraba entre dos padres que no me hacían falta. El verano pasó en la oscuridad. Iba al trabajo, volvía a casa, comía, dormía y repetía todo de nuevo. Mi madre se fue recuperando poco a poco, pero entre nosotras se creó una situación incómoda. Las dos sabíamos que yo era la causa de su sufrimiento, pero no lo decíamos en voz alta. En agosto, Annie terminó la universidad y recibió una oferta de trabajo en Nueva York. Vino a casa una semana para recoger sus cosas. Me mudo, dijo durante una cena familiar que ya no era familiar. ¿Tan lejos? Se entristeció mi madre. Allí hay mejores oportunidades. Y en general, aquí me cuesta mucho. Todo me recuerda a lo que pasó. No me miró cuando lo dijo, pero yo entendí a quién se refería. Antes de irse, entró en mi habitación. Escucha, dijo, de pie en la puerta, no sé cuándo volveré. Quizás no sea pronto. Annie, entiendo que estés enfadada conmigo. No estoy enfadada, estoy decepcionada. Eras la hermana mayor, debías haber sido más inteligente. Quería saber la verdad. ¿Y mereció la pena? Mira a tu alrededor. ¿Es esta la verdad que querías? No respondí. No sabía qué decir. Cuida de mamá, dijo Annie por última vez. Ahora solo te tiene a ti. Y se marchó. En otoño tomé una decisión que había estado madurando durante varios meses. Yo también iba a mudarme, no tan lejos como Annie, a la ciudad vecina, a 1 hora en coche. Allí había una sucursal de nuestra empresa y podían trasladarme. Un nuevo comienzo, una nueva vida. Mamá lo tomó muy mal. ¿Tú también me abandonas? Mamá, tengo que intentar empezar de nuevo. Aquí hay demasiadas cosas relacionadas con lo que pasó. ¿Y yo? ¿Qué será de mí? Lo superarás. Eres una mujer fuerte. Ella lloró, pero no intentó convencerme de que me quedara. Quizás entendía que yo también estaba sufriendo. Encontré un pequeño apartamento de una habitación en una zona tranquila. No era nada especial, pero era mío. Por primera vez en mi vida vivía completamente sola. La mudanza tuvo lugar en octubre. Dave no vino a ayudar. Annie estaba en Nueva York, solo mi madre y Carol con su marido me ayudaron a empaquetar mis cosas. Cuando todo estuvo listo, mi madre me abrazó. Llámame más a menudo, ¿vale? Por supuesto. Y si cambias de opinión, lo sé, mamá, en la nueva ciudad la vida comenzó de nuevo. Nuevo trabajo, nuevos compañeros, nuevas rutas al supermercado y a la cafetería. Nadie conocía mi historia, nadie me miraba con reprobación o compasión. Los primeros meses fueron difíciles. La soledad me agobiaba. Por las tardes, al volver del trabajo a mi piso vacío, solía llorar. Echaba de menos a Dave, mi antigua vida, incluso aquellos problemas que entonces me parecían tan importantes. Pero poco a poco fue mejorando. Me apunté a clases de italiano. Siempre había querido aprender un idioma extranjero. Empecé a ir al gimnasio. Adopté un gato, un astuto pelirrojo sin raza al que llamé Charlie. En el trabajo conocí a Tom, un hombre 2 años mayor que yo, programador, tranquilo e inteligente. Empezamos a salir sin grandes compromisos. Simplemente disfrutábamos pasando el rato juntos. No llamé a Dave durante casi un año, pero en diciembre, en vísperas de mi 25º cumpleaños, me armé de valor y marqué su número. ¿Hola? Su voz sonaba cautelosa. Dave, soy Vita. ¿Cómo estás? Una larga pausa. Bien. ¿Y tú? También bien. Me he mudado. Ahora vivo en Springfield. Lo sé. Mi madre me lo ha contado. ¿Hablas con ella? A veces. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Nada especial. Nos quedamos en silencio. Dave, siento mucho lo que pasó. Lo sé. ¿Alguna vez podrás perdonarme? Se quedó callado durante un largo rato, tanto que pensé que se había cortado la comunicación.
No lo sé, dijo finalmente. Sinceramente no lo sé. Lo entiendo. Vita sigue siendo mi hija. No se pueden borrar 24 años, pero me cuesta mucho vivir con esto. ¿Puedo hacer algo? Tiempo, dame tiempo. Todo el que necesites. Gracias. Después de esa conversación sentí cierto alivio. No era la solución al problema, pero al menos me daba esperanza de que algún día todo podría mejorar. En primavera, Annie vino al cumpleaños de mi madre. Nos reunimos en casa de mi madre. Annie estaba elegante, triunfante, con un nuevo corte de pelo y ropa cara. Nueva York le sentaba bien. Fue amable conmigo, pero fría. Me habló de su trabajo, de la vida en la gran ciudad, de sus planes para el futuro. Yo le hablé de mi nuevo trabajo, de Tom, del gato. Cuando me disponía a marcharme, Annie se acercó a mí. Tienes mejor aspecto, me dijo. Gracias. Espero que seas feliz. Lo intento, ella asintió. Eso está bien. No es una reconciliación, pero es un paso en esa dirección. En verano, Dave me llamó por teléfono. Era la primera vez en año y medio. Hola, Vito. Se me hizo un nudo en la garganta al oírme llamar por mi antiguo apodo. Hola, Dave. ¿Qué tal? Oye, estaba pensando, ¿qué tal si quedamos? ¿Solo para charlar? Claro. ¿Cuándo y dónde? Mañana si puedes, en esa cafetería de Main Street que nos gustaba. Llegué a mi ciudad natal por la mañana. Dave ya estaba sentado en nuestra mesa habitual junto a la ventana. Había envejecido, se había vuelto canoso, pero seguía siendo el mismo. Hola, le dije, sentándome frente a él. Hola, pedimos café y nos quedamos en silencio durante un buen rato. ¿Cómo está Tom?, preguntó él finalmente. Bien, es un buen chico. Eso es lo importante. De nuevo silencio. Dave, dije, sé que todo ha cambiado, pero para mí sigue siendo como un padre. El mejor padre que se pueda imaginar. Él asintió. Yo también he pensado en eso. 24 años, muchos recuerdos. Muchísimos. ¿Te acuerdas de cuando te enseñé a montar en bicicleta? Claro, corriste detrás de mí por el patio durante 1 hora y media. ¿Y cuando hicimos juntos tu primer proyecto escolar? Sobre el sistema solar. Me ayudaste a hacer la maqueta. Él sonrió. ¿Fueron buenos tiempos? Lo fueron. Vita, no puedo decir que todo esté bien. Todavía me duele. Pero tienes razón, no se pueden borrar los años. ¿Qué significa eso? Significa que quiero intentarlo poco a poco, sin presión. Simplemente intentar recuperar lo que teníamos. Sentí como se me llenaban los ojos de lágrimas. Yo también quiero. Entonces lo intentaremos. No nos abrazamos para despedirnos, no nos juramos amor eterno, no hicimos grandes declaraciones, simplemente acordamos llamarnos más a menudo y vernos cuando pudiéramos. Era un comienzo, no una vuelta al pasado, sino el inicio de algo nuevo. Han pasado 2 años desde el día en que descubrí la verdad. Dave y yo hablamos por teléfono cada 2 semanas y nos vemos una vez al mes. Él vino a mi boda con Tom el otoño pasado, no me llevó al altar, habría sido demasiado doloroso para los dos, pero estuvo allí y eso fue importante. Con Annie hablamos poco, pero sin rencor. Ella sigue pensando que cometí un error, pero ya no me culpa de todos los problemas de la familia. Mamá encontró trabajo en otra ciudad y comenzó una nueva vida. Dice que es feliz y yo le creo. ¿Me arrepiento de haber descubierto la verdad? Es una pregunta difícil. Ese conocimiento destruyó a mi familia, pero me dio algo más. La comprensión de que las relaciones verdaderas no se basan en la sangre, sino en el amor y la elección. Dave eligió amarme durante 24 años sin saber que no era su hija biológica y ahora vuelve a elegir formar parte de mi vida sabiendo la verdad. Eso es más valioso que cualquier vínculo genético. La verdad siempre tiene un precio, a veces es demasiado alto,
pero la alternativa a vivir en la mentira tampoco es gratis. Yo elegí la verdad y aunque pagué un alto precio por ella, no me arrepiento, porque ahora sé quién soy realmente y quién me ama de verdad.